estas actividades, gracias a Miguel, gracias a todo el equipo. Bueno, vamos a hablar un poquito de malposiciones palpebrales. Bueno, como sabemos, las funciones del párpado son la protección del globo ocular, contribuyen a la formación de la lágrima, distribuyen las lágrimas, colectan y expulsan las lágrimas del ojo. La anatomía palpebral, distinguimos dos porciones, una porción anterior, que le llamamos la lamela anterior, formada por piel y músculo orbicular, que está separada de una línea gris por la lamela posterior. La lamela posterior que está formada por tarso, conjuntiva, y también presenta las pestañas, las glándulas de meibomio y de Sayce. También hay que recordar siempre que en el párpado superior, después de la piel, el celular subcutáneo, vamos a encontrar el músculo orbicular, y después viene el septum orbitario y la grasa suborbicular o preaponeurótica, y ahí vamos a encontrar las bolsas preaponeuróticas, y hacemos recuerdo que en el párpado superior contamos con dos bolsas preaponeuróticas, una medial y una interna, y en el lado externo lo que vamos a encontrar es la glándula lagrimal. En el párpado inferior también vamos a encontrar piel, tejido celular subcutáneo, el músculo orbicular, y también grasa que va a constituirse en tres paquetes, tres bolsas, una medial, una interna y una externa. Contamos con distintos músculos, hay músculos que son retractores del párpado superior, el más importante es el músculo elevador del párpado superior, después viene el músculo de Müller, que es un músculo simpático, y el músculo frontal, que es un músculo elevador accesorio. Los retractores del párpado inferior, vamos a encontrar toda la fascia cápsulo-palpebral y el músculo tarsal inferior. Los protractores son aquellos que cierran el globo, que cierran la hendidura palpebral. Vamos a encontrar el músculo orbicular con sus distintas porciones, el músculo corrugador y el músculo piramidal. El músculo elevador del párpado superior se va a insertar en el tarso superior y va a mandar pequeñas inserciones a la piel. Esas inserciones que se insertan en la piel, lo que va a formar es la arruga cutánea del párpado superior. Tenemos que conocer cuáles son los signos vitales palpebrales. Los signos vitales palpebrales van a ser la hendidura palpebral, la altura de la hendidura palpebral, que anda entre 9 y 11 milímetros, la longitud horizontal del párpado inferior, que anda alrededor de los 30 milímetros, o sea, 3 centímetros. De importancia cuando nosotros realizamos algún tipo de resección palpebral, tenemos que saber la medida de ese párpado, y también saber cuánto tejido podemos sacar, y si con ese tejido que sacamos podemos hacer un cierre directo, que en general anda alrededor del 25%, podemos realizar un cierre directo. En pacientes añosos, hasta un 30% podemos hacer quizás un cierre directo, pero si no, vamos a tener que aportar tejido para el cierre del párpado. Tenemos que saber que el párpado superior cubre la córnea más o menos 1 o 2 milímetros, y vamos a conocer la distancia margen-reflejo. Viendo el reflejo a nivel corneano, con una regla podemos medir la distancia margen-reflejo 1, que es la superior, que es mayor a 4 milímetros, y la distancia margen-reflejo 2, que es por debajo del reflejo pupilar hacia el borde superior del párpado inferior, que anda alrededor de los 4 o 5 milímetros. La importancia es valorar la función del elevador. La función del elevador la vamos a valorar bloqueando el músculo frontal, apretando el músculo frontal para que no tenga función durante la elevación del párpado superior. Le pedimos al paciente que mire hacia abajo y después mire hacia arriba. Y con la regla vamos a ver toda la excursión del párpado superior. A eso le llamamos la función del músculo elevador, que si es muy buena es mayor a 11, y si es menos de 4 milímetros es pobre. Como vimos, la altura de la arruga cutánea va a marcar la inserción del músculo elevador. En hombres está más o menos a 6-8 milímetros, y en mujeres 8-10 milímetros. Como vemos en algunos casos ahí, eso va a depender, por ejemplo, de la que está abajo a la izquierda, la imagen no tiene arruga cutánea, la señora que está de ojos claros tiene una arruga cutánea más elevada, también va a tener cuestiones raciales, como los asiáticos, que va a tener un pliegue epicántico, o los traumatismos, que puede borrar la arruga cutánea, y en los añosos, que la arruga cutánea puede estar mucho más elevada. El signo de Bell es otra cosa que tenemos que buscar cuando nos planteamos una cirugía palpebral. Le pedimos al paciente que cierre fuerte los ojos, e intentamos abrir el párpado. El globo ocular va a tener un movimiento de supraversión y no se va a poder ver la córnea. Si se ve la córnea, vamos a decir que tiene un mal Bell.
Entonces, frente a cualquier exposición, cualquier lagostalmos, la córnea se va a exponer y se puede generar una queratopatía o una úlcera corneal. Pedimos también que el paciente cierre el ojo, vamos a ver qué función tiene ese músculo orbicular. Cuando no cierra completamente va a tener la presencia de un lagostalmos. Entonces las malposiciones palpebrales que vamos a ver ahora en la charla van a ser la ptosis palpebral o blefadoptosis, la retracción palpebral, el entropion, el ectropion y el lagostalmos. ¿Cuándo hablamos de ptosis palpebral o blefadoptosis? Bueno, cuando hay una posición anormalmente baja del párpado superior, entonces la hendidura palpebral está por debajo de los 9 milímetros. El párpado superior cubre más o menos 1 o 2 milímetros en la córnea, y eso va a disminuir la hendidura palpebral. ¿Qué síntomas nos puede dar la blefadoptosis? Bueno, podemos tener ambliopía, en los casos que sean presentadas en niños, podemos alteraciones al campo de la agudeza visual, o alguna pérdida del campo visual periférico. De la semiología, vamos a realizar un interrogatorio de esta ptosis, vamos a inspeccionarlo, vamos a evaluar la ptosis con las medidas que acabamos de ver, vamos a clasificar la ptosis, vamos a establecer una evolución y pronóstico, y vamos a evaluar la indicación quirúrgica. De la semiología, bueno, vamos a diferenciar las que son congénitas, que aparecen al nacimiento o antes del año de vida, si son adquiridas, que aparecen en la evolución, si son agudas, si son crónicas, si tienen antecedentes familiares, la variabilidad de la ptosis en el tiempo, ya sea en el día o en la evolución en los años. Eso le podemos pedir al paciente que nos muestre fotos viejas del paciente, o que se saque una foto y nos muestre qué pasó durante el día. También preguntar si tiene antecedentes de traumatismos oculares, cirugías oculares, si es usuario de lente de contacto o se tiene rabia. Si es uni o bilateral. Vamos a ver la inspección, como siempre vamos a valorar la agudeza visual, si presenta ambliopía, si puede presentar algún fenómeno de moldeado, lo que se puede generar en los pacientes con ptosis congénita, que se genere un astigmatismo, y tenemos que evaluar bien la motilidad ocular extrínseca en la búsqueda de una paresia del elevador o una paresia del tercer par, como es en el caso que tiene el paciente abajo. Como siempre, que ya lo dijo la doctora Varela el otro día, siempre hay que valorar cuando nosotros trabajamos sobre el párpado es la superficie ocular. Tenemos que buscar que no tenga una conjuntivitis papilar, tenemos que valorar siempre la presencia de un ojo seco, ver que no tenga una queratopatías punteada, como dijo también la doctora el otro día, hacer un test de Schimmer, tipo 1, tipo 2, valorar la sensibilidad corneal, frente a una posible exposición corneal luego de una cirugía palpebral. Tenemos que buscar alteraciones pupilares. Una de las asociaciones es el síndrome de Horner, en el cual vamos a encontrar una ptosis leve, puede haber un enostálmo relativo, puede haber una heterocromía del iris en los síndromes de Horner congénito, puede haber miosis, puede haber una mayor amplitud de acomodación, vamos a encontrar menor sudoración de ese lado, y bueno, en los congénitos hay que descartar un neuroblastoma en la infancia. Como vemos en el paciente que está abajo, si bien vemos la ptosis, no podemos valorar la miosis en este caso porque tiene mucha luz, pero en condiciones de poca luz, el ojo izquierdo debería estar miótico. Tenemos que ver otras alteraciones palpebrales. Otra relación que tiene la ptosis, por ejemplo, el síndrome de blefalofimosis, que es una ptosis bilateral simétrica, vamos a encontrar esa blefalofimosis, podemos encontrar, como vemos abajo, ese pliegue que sube por el canto interno, que es el epicanthus inverso, y el aumento de la distancia intercantal, a eso le llamamos telecanto. Podemos encontrar también simbléfadon, o sea, que la conjuntiva palpebral y vulvar está adherida, y podemos encontrar tumoraciones, como vemos en la imagen de abajo, un paciente que tiene un chalazo y tiene ptosis. Tenemos que ver la asociación con enfermedades generales. O una cosa que tenemos que buscar en las ptosis congénitas en los niños es la ptosis de Marcus-Gunn, en el cual cuando el chico abre la boca, presenta un aumento de la apertura palpebral y desaparece la ptosis. En este caso, el tratamiento es distinto. Tenemos que buscar distrofias miotónicas, o sea, alteraciones generales de la musculatura, o otras alteraciones como la miastenia gravis. ¿Cómo evaluamos la ptosis? Bueno, como vimos, tenemos que inspeccionar la altura de los pliegues, o sea, la arruga cutánea. Tenemos que ver la magnitud de la ptosis,
Y de importancia, más que la magnitud de la tosis, va a ser la función del elevador, que nos va a marcar el tipo de tratamiento quirúrgico que le podemos plantear a ese paciente. También tenemos que valorar bien el signo de Bell, porque si nosotros levantamos una tosis y el paciente tiene un mal signo de Bell, sabemos que podemos generar una exposición corneal, y esa exposición corneal lleva a la úlcera del córnea. De la paraclínica se puede o no solicitar un campo visual, en el cual lo pedimos con la tosis, o sea, con tosis, y después con la elevación del párpado para valorar el grado de afectación por la tosis. Y siempre hay que sacar fotos. Cada vez que operamos en estos pacientes, tenemos que sacar fotos pre- y postquirúrgicas. Siempre tenemos que valorar la pseudostosis también. Hay pacientes que, por ejemplo, presentan una parálisis facial, que agrega otras alteraciones a nivel palpebral, si tiene un enoftalmos en ese ojo, o si tiene, es como muestra la imagen de abajo, a la derecha, que tiene un exoftalmo del ojo izquierdo, y lo que tiene es una retracción palpebral. Si tiene retracción palpebral, como tiene en el caso de arriba a la izquierda, si el paciente tiene una blefarochalasis, una dermatochalasis, o si tiene una caída, como tiene el señor, la imagen del medio, que tiene los ojos claros, y lo que tiene en verdad es una caída de la ceja, de toda la ceja. Si tiene un floppy eyelid, si el párpado superior está muy flácido, o si el paciente, por ejemplo, presenta movimientos anormales como un espasmo hemifacial. Y bueno, la tosis entonces, a grandes rasgos, las clasificamos en congénitas, adquiridas, y algunas que pueden llamarse pseudotosis. Las tosis congénitas pueden ser simples o que pueden estar asociadas a movimientos anormales o con otras alteraciones del párpado, como vimos en el síndrome de blefarofimosis. Las adquiridas pueden ser miogénicas, neurogénicas, aponeuróticas o mecánicas. Las mecánicas relacionadas con tumores generalmente. Entonces, dentro de las miogénicas, la más importante va a ser la tosis congénita simple, en el cual hay una distrofia del músculo elevador del párpado superior, casi siempre bilateral, pero generalmente es asimétrica, se presenta en niños al nacimiento o en el correr del primer año de vida, tiene una función del elevador disminuida y presenta una ausencia de la arruga cutánea, como vemos en el caso del niño que está ahí. Y como vemos también en el caso que está ahí, también tiene una posición compensadora de la cabeza. También presentan retraso del párpado superior al mirar hacia abajo. Otras que vamos a encontrar como congénitas van a ser el síndrome de blefarofimosis, que ya vimos en imagen, el síndrome de Marcus-Gunn, importante siempre buscarlo, buscar la forma de que el chico abra la boca, o que más que un caramelo, para que así esa comunicación aberrante que tiene el tercer par con el quinto, nos permite valorar si mejora la tosis con la apertura bucal. Vamos a hablar si tiene un síndrome de Horner, o sea, si tiene miosis de ese ojo. Vamos a hablar si no tiene una parálisis tercer par, vamos a hablar todos los movimientos oculares. Si tuvo antecedentes traumáticos en el nacimiento, o si tuvo un traumatismo posterior. Otro que puede presentarse como una tosis es el síndrome de Duane. Entonces también vamos a tener alteración en la motilidad ocular. Vamos a descartar que tengan tumores en la órbita, o que tenga un tumor con inflamación, pensando en un pseudotumor orbitario, o que eso sea solo una pseudoptosis. Otras miogénicas menos frecuentes van a ser la distrofia oculofaringia. En general se presenta en pacientes mayores de 50 años, con antecedentes franco-canadienses, en general tienen antecedentes familiares. Vamos a encontrar una tosis con una alteración de la devolución. A veces se relata la alteración de la devolución, o si pensamos que tiene una debilidad facial también y muscular, podemos pedirle que tome 80 centímetros de agua fría en 8 segundos. Si tiene problemas para deglutir, bueno, haremos las interconsultas para descartar también alteraciones a nivel digestivo. En el caso de la oftalmoplegia externa crónica progresiva, se va a presentar con una tosis más elementos de oftalmoplegia, puede presentar una retinitis pigmentaria, y se asocia en el síndrome de Kearns-Sayre con un bloqueo cardíaco. Generalmente hasta un 50% se inicia en la infancia, siempre hay que acordarse que hay que pedir un electrocardiograma por el bloqueo cardíaco. En las distrofias miotónicas vamos a encontrar, no solo aparte de la tosis, vamos a presentar una debilidad del músculo auricular, alteraciones de la musculatura extrínseca, puede presentar cataratas preseniles en menor de 40 años, y va a presentar una debilidad muscular. Como vemos en el caso de abajo a la derecha, tiene una fase característica.
El tratamiento va a depender fundamentalmente de la función del elevador. Cuando tenemos una moderada o buena función del elevador, el tratamiento va a ser el avance de la aponeurosis del músculo elevador. Cuando la función es mala, tenemos que pensar en una suspensión frontal. En los niños con una tosis congénita, siempre lo que tenemos que evaluar primero es la agudeza visual, intentar de corregir todos los errores refractivos que tiene el niño, y ir valorando si la tosis genera o no ambliopía. Si esa tosis genera que compromete el eje visual, obviamente que va a ser una tosis ambliopizante. O puede generar mucho astigmatismo por moderado de la córnea, y eso también hay que tratarlo. O puede generar una tortícula por la posición anómala, y eso también es indicación quirúrgica. En general hay que esperar a que tenga 3 o 4 años para lograr unas mejores medidas, para lograr la corrección de la tosis. Pero si genera ambliopía o cubre el eje visual, hay que operarlo antes para evitar la ambliopía. ¿Con qué se opera? Se puede operar, ya sea hacer una suspensión frontal cuando son chicos con un hilo, que puede ser nylon o otro material, o se puede utilizar autólogo, por ejemplo la fascialata. En adultos, cuando tenemos una mala función del elevador, hacemos la suspensión frontal, generalmente con silicona, pero también se puede utilizar tejido autólogo como la fascialata. ¿Se está escuchando? Está perfecto, Sí, Paolo. Paolo, se escucha perfecto. ¿Ah? Más comunes en pacientes más adultos vamos a encontrar la tosis aponeurótica. Más común, que es la más común, la involutiva. Es secundaria a un alargamiento de la aponeurosis del músculo elevador, ya sea por la edad, o también puede ser por ser usuario de lentes de contacto, o por el rascado. Hay una desinserción de la aponeurosis del músculo elevador. También puede estar relacionada al trauma postquirúrgico. Pacientes que se operan de cirugía de catarata pueden presentar un trauma a nivel del párpado superior, y esto genera una tosis. Por eso es controvertido, ¿sí?, operar un paciente de tosis antes de una cirugía de catarata. En general, se opera primero de la catarata y luego de la tosis. En general, estos pacientes tienen una buena función del elevador, la arruga cutánea está elevada, la tosis palpebral en general es bilateral y simétrica, no hay alteraciones en la motilidad ocular extrínseca o tampoco a nivel pupilar. Y el tratamiento es el avance de la aponeurosis del músculo elevador. De las tosis neurogénicas vamos a encontrar la miastenia gravis, la parálisis del tercer par y el síndrome de Horner, que ya vimos. La miastenia gravis, como vimos, es una enfermedad autoinmune contra los receptores de acetilcolina de la unión neuromuscular. Puede ser uni o bilateral, más frecuente, presenta alteraciones también de la musculatura extraocular, puede tener o no afectación sistémica, y lo más característico es la variabilidad de la tosis a lo largo del día. El paciente, cuando está descansado, presenta una hendidura palpebral normal, y después, durante el día o el cansancio, comienza con tosis. A diferencia de la tosis involutiva, que durante todo el día presenta la tosis. Para diagnosticarlo, le ponemos al paciente que mide 30 segundos hacia arriba, y vemos si el párpado cae, o le podemos hacer un eye test, o sea, con hielo podemos colocar sobre el párpado superior para ver si el párpado cae, o se puede hacer el test del tensilon, o se puede hacer electromiografía de fibra única, y también se pueden pedir anticuerpos del receptor de acetilcolina. La parálisis del tercer par obviamente va a asociar otras cosas más, aparte de la tosis. El paciente va a presentar una hipotropia, una exotropia, y puede tener o no alteración pupilar con una midriasis. Siempre recordando que siempre que tenemos una alteración pupilar, tenemos que pensar en el aneurisma de la arteria comunicante posterior. También puede haber una regeneración aberrante del tercer par, y hay que descartar también tumores. Hay que ver la edad del paciente. Si es menos de 10 años, es más común que sea un tercer par congénito. En mayores de 50 años hay que pensar en la causa isquémica, y en los entre 10 y 50 años hay que descartar vasculitis e infección. Son pacientes de un tratamiento muy complejo, porque primero habría que corregir la posición anormal del globo ocular, como sea corregir el estrabismo, y luego, por último, corregir la tosis, porque si levantamos la tosis, el paciente va a presentar diplopia. Las tosis mecánicas ya van a ser
o exceso de piel, por ejemplo, que tengamos una dermatochalasis. Entonces, como vemos en este caso, el paciente en el ojo derecho tiene una dermatochalasis, y en el ojo izquierdo tiene un tumor, tiene una tumoración que genera una ptosis palpebral. Por eso muchas veces tenemos que asociar una blefaroplastia superior con el avance del músculo elevador. Hacemos las dos cirugías en el mismo acto, porque también esa piel es una piel redundante. También podemos presentar cicatrices que tracciones el párpado hacia abajo. Entonces, cuando planteamos una conducta expectante frente a una ptosis palpebral, si tenemos un antecedente traumático, o la fractura del techo de la órbita, o si tuvimos un tercer par, o una congénita que no cubre la pupila y tiene una buena agudeza visual, sabiendo que son pacientes, niños que cuestan medir, y también las ptosis leves, en el cual hay que descartar un síndrome de Horner. En esos casos, la conducta puede ser expectante. De las técnicas quirúrgicas no me voy a extender mucho, voy a hacer algunas cositas nada más. Saber que en las casos de las ptosis leves, lo que hacemos también es el test del fotorretín. Colocamos una gotita de fotorretín, de fenilefrina, y valoramos qué pasa con la ptosis. Si tenemos una ptosis leve que mejora con fenilefrina, sabemos que haciendo una técnica sobre el Müller, sobre el músculo que tiene una función simpática, vamos a corregir la ptosis. Si no funciona, esa ptosis es leve o moderada, pero tiene buena función del elevador, sabemos que podemos hacer un avance del elevador, ¿tá? O en algunos casos podemos hacer resecciones del elevador, o avances supramáximos del elevador, y como última opción quirúrgica tenemos la suspensión del elevador, o sea, la suspensión frontal. La técnica de mulerectomía es sacar una porción del Müller con o sin tarso, y ahí eso es para tratar buenas ptosis leves que tienen una buena excursión del músculo elevador, y en general que responden al test de la fenilefrina. Como vemos, clampeamos Müller y conjuntiva, resecamos esa porción, y ahí después suturamos con un material con hilo. La técnica del avance de la aponeurose del elevador puede ser transcutánea o transconjuntival, sirve para ptosis leves a severas, lo único que tenemos que tener es una buena a moderada función del músculo elevador. Lo que hacemos es, obviamente, colocamos anestesia con adrenalina, hacemos una incisión que está marcada sobre la arruga cutánea del párpado superior, disecamos, llegamos a la aponeurosis del músculo elevador, que es lo que está en la figura D y E, identificamos el músculo elevador, la aponeurosis del músculo elevador y la parte anterior del tarso, y después lo que hacemos es bajar la aponeurosis hasta la posición que nosotros querramos, y valoramos en el intraoperatorio la posición del párpado superior. Si esa posición es la que nosotros queremos, lo vamos a ir valorando en el intraoperatorio. Después cerramos por planos, músculo orbicular y piel. La técnica de resección del elevador o pliegue supramáximo son ptosis más severas, en el cual hay menos excursión del músculo elevador, y se pueden avanzar mucho más el músculo elevador, llegando hasta el Whitney. Las técnicas suspensorias van a ser para ptosis severas, o casos especiales en el cual no hay función del elevador, por ejemplo en la miastenia o en el Marcus Gunn. Ahí lo que hacemos es, en este caso, se está haciendo en un niño una suspensión frontal con hilo, en el cual se puede hacer varios abordajes. Ahí tenemos los abordajes, se hacen abordajes a nivel del tarso, se fija alrededor del tarso, después a nivel supraciliar, y después a nivel frontal. Lo que intentamos en estos pacientes es buscar que el paciente utilice el frontal para poder elevar el párpado superior. Del ectropion, podemos encontrar ectropions que son congénitos, que son adquiridos, los hay cicatrizales, por acortamiento de la lamela anterior, hay paralíticos, por parálisis del músculo orbicular, involutivos, que es lo más frecuente, por aumento de la laxitud horizontal, pueden ser mecánicos, por tumores palpebrales, o puede haber un síndrome de párpado flácido. ¿Cuáles van a ser los síntomas? Bueno, irritativos, como enrojecimiento, como lagrimeo, puede haber epífora,
por lagrimeo reflejo, o por eversión del punto, podemos tener un ectropio medial nada más, o por una falla de la función de bombeo. Como sabemos, cuando nosotros parpadeamos, la compresión por parte del canto medial de las ramas anterior y posterior del tendón cantal van a apretar el saco lagrimal, lo que se llama mecanismo de bomba o mecanismo de Jones, y ahí permite la extracción de las lágrimas que están en el lago. Cuando falla, cuando el párpado está muy laxo, falla ese mecanismo de bomba. Entonces, tenemos que evaluar la etiología, si presenta o no cicatrices, si hay una simetría facial, si hay exposición corneal, si hay laxitud horizontal del párpado, y también si tiene una queratinización de la conjuntiva. ¿Cómo valoramos la laxitud horizontal? En general son pacientes mayores, y lo que le valoramos con unas pruebas palpebrales. Hacemos la prueba de tracción palpebral o distraction test, en el cual lo que hacemos es, como vemos abajo a la izquierda, vemos que están con la pinza digital, traccionamos el párpado y separamos el párpado del globo ocular. Si lo separamos más de 6 milímetros es positiva. La prueba del resorte lo que nos permite valorar es, traccionando hacia abajo el párpado inferior, vemos si el párpado retorna a su posición normal enseguida o frente a cuántos pestañeos. También tenemos que saber el test, hay un test que es el test de los 2 dedos, que es poner nuevamente el párpado en posición normal, a ver si acortando el párpado queda en posición normal, como vemos en la figura de arriba a la derecha. Tenemos que ver también si el paciente presenta hipoplasia del maxilar inferior, maxilar superior. La hipoplasia del maxilar superior, lo que nos va a decir es, en esos ojos que están como exoftálmicos, saber si la técnica de la tira tarsal puede ser una buena técnica o no. El tratamiento, si tenemos una laxitud del párpado, un aumento de la laxitud horizontal, bueno, va a ser el acortamiento del párpado. Si falta tejido, ese ectopio está causado por un acortamiento de la lamela anterior, vamos a tener que aportar tejido. Y podemos sumar otros procedimientos que vamos a ver ahora, como la operación del uso medial o el tensado del tendón cantal medial. Lo más frecuente, una de las técnicas más frecuentes que usamos, es la tira tarsal lateral. Lo que hacemos es una cantotomía, o sea, cortar el canto lateral, hacemos una cantolisis, que es cortar la porción inferior del tendón cantal lateral, realizamos una tira de tarso, esa tira la reinsertamos a nivel de la periórbita, a nivel del periósteo, en general con un material no absorbible, y luego recortamos la lamela anterior remanente. Cerramos la cantotomía por planos, plano profundo y por el plano superficial, volviendo a formar nuevamente el canto lateral. Cuando tenemos, por ejemplo, un síndrome de párpado flácido del párpado superior, acordarse siempre que también tenemos que pedir una evaluación por neumólogo por su asociación con la apnea obstructiva del sueño, y también son pacientes que en general se rascan, que duermen mal, que tienen una mala relación con su almohada, lo que le provoca también que se frote mucho los párpados. Bueno, lo que se puede hacer es la resección en cuña pentagonal. Como vemos en la imagen de abajo, lo que se hace es se recorta una cuña de piel, o sea, de espesor completo, y después se vuelve nuevamente a suturar por planos. Cuando tenemos un ectropion de tipo medial, en el cual el podo lagrimal está hacia afuera, ¿no? O sea, tenemos un ectropion solo medial, podemos hacer lo que se llama la operación del uso medial. Es una técnica muy sencilla en la cual resecamos, como vemos en la imagen de ahí, un rombo de conjuntiva, y después con un punto de material absorbible, que puede ser un biquil 5 ceros, hacemos una sutura que invierte el párpado inferior. Siempre acordarse que aparte de hacer, si nosotros tenemos un lagrimeo y vemos que tiene un ectropio medial, siempre hay que hacer un lavado de la vía lagrimal, a ver si esa vía lagrimal está permeable, porque puede ser que el lagrimeo sea solo por la mal posición del párpado inferior, pero también puede tener asociada una obstrucción de la vía lagrimal. Los ectropions cicatriciales, encontramos un acortamiento de la lamela anterior que lleva el párpado hacia afuera. Eso puede requerir un injerto cutáneo de espesor completo, o sea, piel, aportar tejido en la lamela anterior, y puede requerir
o no, puede requerir o no, también realizar un acortamiento horizontal del párpado con una tira tarsal lateral. Como vemos en el caso de ahí, el paciente tiene una cicatriz a nivel del párpado inferior izquierdo que le provoca un ectropio. La técnica es conseguir tejido donante, que puede ser lo más parecido, si tiene el paciente, es del párpado superior, se toma injerto de piel, o también puede ser de la región retroauricular, preauricular o supraclavicular. Los mejores tejidos son los más parecidos a la zona. Entonces podrían ser párpado superior o región retroauricular. Lo que hacemos es sacar todo el tejido cicatrizal y colocar un injerto de piel que después se sutura al sector receptor y se coloca con un apósito atado por lo menos por 3 semanas. Como en este caso, lo que se hizo, se colocó un injerto de piel de párpado superior en el sector inferior. Cuando tenemos un entropion, vamos a encontrar el margen palpebral invertido, como vemos con las pestañas invertidas hacia adentro. Puede ser involutivo, cuando hay una laxitud horizontal y hay una desinserción o laxitud de los retractores del párpado inferior. Puede ser espástico, asociado a dolor e inflamación ocular, por ejemplo, un blefarospasmo reflejo, luego de una cirugía ocular. Puede ser cicatrizal, cuando hay una fibrosis o un acortamiento de la lamela posterior, por ejemplo, en los pemfigoides, o por una quemadura química, o un Steven Johnson. El párpado superior también puede presentar entropion, y este siempre es cicatrizal. El marginal es solo cuando el borde palpebral está girado hacia adentro. Esto puede generar irritación ocular, ulceración corneal y vascularización corneal. El párpado invertido, siempre tenemos que valorar si el párpado invertido, nosotros con una maniobra accionando hacia abajo el párpado inferior, el párpado vuelve a su lugar. Y cuando realiza el pestañeo, si otra vez vuelve al entropio. ¿Eso qué nos permite saber si el párpado en algún momento vuelve a su posición normal? Es que si tiene un ectropio cicatrizal, nosotros no vamos a poder vertir el párpado y nunca va a estar en posición normal. El involutivo, lo que pasa es que se puede vertir, pero recidiva con el parpadeo. La laxitud horizontal lo vamos a ver con las pruebas que ya vimos, el test de tracción palpebral y el resorte palpebral. Ahí ya vamos a ver si es por un alargamiento horizontal, y a su vez, si es involutivo, también va a tener seguramente una disminución de los retractores del párpado inferior. El tratamiento en los pacientes que tienen entropion siempre se va a basar. Podemos comenzar con la lubricación, con el uso de lente de contacto, podemos hacer suturas de Quicker, podemos hacer reisección de los retractores, la tira tarsal lateral, si también tiene, aparte de una debilidad de los retractores, un alargamiento horizontal, y también podemos hacer acortamiento de la lamela anterior asociado a la tira tarsal. La realización de los retractores van a estar por debajo del tarso, podemos tener un abordaje anterior por vía a través de la piel, o por vía posterior, por vía transconjuntival. El tratamiento en sí se basa en acortar los retractores del párpado inferior. En este caso la imagen muestra por vía anterior. La sutura de Quicker creo que es fundamental que todos sepamos. Yo después voy a mostrar un videito de una sutura de Quicker. La idea es hacer unas suturas que van a entrar por el fondo de saco. Se pueden hacer 2, 3 suturas de un material que es reabsorbible, que entra en el fondo de saco y salen por debajo de la línea de las pestañas. Eso permite, hacen como un acortamiento de los retractores del párpado inferior y corrigen el entropio. El entropio cicatrizal es más complicado porque en verdad lo que tiene es un acortamiento de la lamela posterior. Entonces vamos a tener que hacer otros tipos de cirugías. Algunas que pueden ser como la fractura tarsal, en el cual lo que hacemos es cortamos, que vamos a ver ahora, conjuntiva y tarso, y hacemos una sutura vertiendo el borde palpebral, o tenemos que aportar tejidos. También hay otras técnicas para el párpado superior, en el cual hacemos un avance de la lamela posterior. Ahí vemos la fractura tarsal, en el cual se secciona conjuntiva y tarso, y luego se sutura el margen palpebral en una posición por delante del tarso.
Ahí vemos lo mismo en el párpado superior. Cuando tenemos un acortamiento de la lamela posterior, tenemos que aportar tejido. El tejido puede ser variado, ya sea un injerto de tipo condo mucoso, ya sea de tabique nasal, o puede ser de pabellón auricular, o también puede ser de paladar. Y lo que hacemos es poner como un separador, aumentando la porción de la lamela posterior que está acortada. Las retracciones palpebrales es otra malposición palpebral, es una alteración frecuente en los pacientes con una orbitopatía tiroidea. Puede presentarse en fase aguda por una contracción del músculo elevador y en la fase crónica por una fibrosis muscular. Siempre hay que descartar una ptosis contralateral, que también se asocia a la orbitopatía tiroidea. La clínica lo que nos va a marcar es la magnitud de que se ve la esclera por encima de la córnea. Entonces eso se le llamamos esclera de Show. Puede ser leve, solo que el párpado está por encima del limbo corneal, o puede ser más severa si es mayor a 2 milímetros. Hay pacientes que se pueden resolver solo corrigiendo con el tratamiento antitiroideo. Por eso las cirugías en los pacientes de la retracción palpebral no se hacen en agudo, sino que se hacen luego de corregido y que el paciente esté en eutiroidismo. Como regla, los pacientes que tienen tosis leve o menor de 2,5 milímetros, una cosa que se le puede hacer es hacerle toxina botulínica para generar una tosis secundaria al uso de la toxina. Se puede hacer tarsorrafias, se puede hacer reducción del Müller, pero ya generalmente en los pacientes agudos lo mejor sería hacerle una toxina botulínica. En los pacientes que tienen una retracción palpebral más importante, tendríamos que debilitar el músculo de Müller y también liberar la aponeurosis del párpado del elevador del párpado superior. Cuando tenemos una retracción del párpado inferior, o sea, cuando vemos esclera por debajo del borde inferior de la córnea, a eso también le llamamos escleral show. Se puede solucionar, por ejemplo, con tarsorrafias, o tenemos que debilitar los retractores del párpado inferior, o, si es muy importante la retracción del párpado inferior, se puede asociar, si aparte tiene alargamiento de la longitud horizontal, se puede asociar, por ejemplo, una tira tarsal, más colocar espaciadores. ¿Qué son los espaciadores? Colocar también una porción de injerto, que puede ser, por ejemplo, de cartílago auricular, para aumentar la altura vertical del párpado inferior. Lo último, el lagoftalmos, como todos sabemos, es la imposibilidad del cierre palpebral. La etiología puede ser, por ejemplo, por lesión del séptimo par, ya sea traumática, por la parálisis de Bell, que generalmente es viral y tiene un curso agudo y mejora con tratamiento con corticoides, por un accidente vascular cerebral, o puede ser por una lesión palpebral. El tratamiento va a ser siempre primero de soporte, con mucha lubricación y oclusión. La oclusión, acordarse que si no se puede hacer tan bien la oclusión, utilizar cualquier medio para que el ojo se mantenga lubricado. A veces se puede colocar, por ejemplo, el film de cocina para ocluir el ojo, o utilizar lentes oclusivos para evitar la evaporación y la keratopatía por exposición. Si no es posible realizar una buena oclusión, tenemos que pasar al segundo punto, que pueden ser las tarsorrafias. Las tarsorrafias pueden ser definitivas o temporales. Cuando ya el cuadro pasa de los 6 meses, podemos pensar la colocación de una pesa de oro. Se coloca una pesa que se puede conseguir, la fabrica con distintos pesos, y se sutura al tarso. Si hay una retracción del párpado superior, se puede hacer una resección de los retractores. Si tenemos una retracción del párpado inferior, como dijimos, si hay una laxitud horizontal, tenemos que acortar el párpado inferior, y si tenemos acortamiento de la lamela posterior, también, aparte del acortamiento, para lograr la elevación, tenemos que poner un injerto. En los pacientes, por ejemplo, en los que tienen una parálisis facial, aparte
de restaurar el párpado inferior, a veces tenemos que también subir todo el tercio medio de la cara. Entonces a eso se le asocia un lifting medio facial. Se hace el lifting medio facial, se hace una tira tarsal, y también, si no cierra el párpado, colocar, por ejemplo, una pesa palpebral. Ahora le voy a compartir un videito de cómo hacer un puntito de Quicker. Si dan cuenta. ¿Alguna pregunta mientras? Miguel, ¿alguna pregunta? Sí, no, les decía que para hacer preguntas, cada uno lo que puede hacer es activar el micrófono que está abajo a la izquierda. Carla, si vos estás por ahí también, para complementar siempre que ustedes están en la misma especialidad. Sí, acá estoy. Abajo a la izquierda, el que quiera hacer una pregunta puede activar el micrófono y hacer la pregunta y después desactivarlo para que no haya interferencia. Pasa nomás el video si querés, Paolo. Sí, verdad que lo voy a abrir Buscando. de otro lado. ¿Verdad? Así lo puedo abrir desde acá. Las suturas de Quicker son muy útiles para solucionar los entropion mientras que se preparan para la cirugía, porque es bastante incómodo tener las pestañas incrustadas en el ojo. Es muy fácil de hacer, se hace así en consultorio, como va a mostrar ahora Paolo, y hay que tener sí un porta, un bisturí y unas suturas adecuadas, que ahora podemos ver cuáles son, siempre a mano, o sea que al que le interesa aprender, está bueno que ya lleven eso con ustedes, porque habitualmente no los tienen en las mutualistas ni en ningún lado a mano. Lo tienen que tener ustedes al que le interese hacer. ¿Ahí se ve el video o no? Sí. Ah. Bueno, este es un paciente en bloque quirúrgico. Pero como vemos ahí, entramos a nivel del fondo de saco y salimos por debajo de la línea de las pestañas. El hilo puede ser doble aguja, o también se puede hacer con una aguja sola, o también se pueden usar dos hilos y anudarlos. Es una técnica muy sencilla, pero que el paciente va a estar recontra agradecido. Anudamos. Ahí como tip podemos decir que en general se hacen 2 o 3 suturas, y que la sal no conviene que sea muy cerca del poro, porque si se vierte el poro, el paciente va a tener epífora. Sí, yo en general hago 2 puntos y nada más. En general con 2, que se hacen una a mitad de párpado y otro temporal, ya logramos la versión que se busca. ¿Y las suturas, preguntan acá, Paolo? Yo uso Vicryl 5, y digamos, me parece que es algunos que tienen la aguja grande es más fácil hacerlo, pero viene con una aguja sola. Es importante el tamaño de la aguja, porque si la aguja es muy pequeña, hay Vicryl 5 de aguja chica con aguja doble, y hay Vicryl 5 de aguja grande. La aguja grande es una sola, la doble es chica. Yo prefiero una sola y grande, pero ahí la salvedad es que hay que entrar por piel, después sale a fondo de saco, vuelve a entrar por fondo de saco a piel. Diferente que como lo que mostró recién, que con gran doble aguja, ¿no? Pablo. Sí, en verdad, sí. Yo a veces lo que hago es con la que es de una aguja de 5, la 5, Carla lo que hace, entra de forma distinta, entra desde afuera hacia adentro, llega al fondo de saco y después sale nuevamente.
Yo lo que hago es agarro 2 hilos 5 cedos, le hago un nudito, le corto bien chiquitito, que le deje bien chiquitito los cabitos, y dejo el nudo igual va a quedar en el fondo de saco, o sea que el paciente no lo va a sentir. Acá preguntan, ¿qué anestesia? La anestesia, le haces un botoncito de anestesia, en verdad, con la tópica, yo lo he visto hacer solo con tópica y sin hacerle nada más. El paciente cuando pasa la aguja a piel le va a doler, entonces yo le hago un pequeño botoncito también en la piel donde va a salir la aguja. Le hago un botoncito en la piel y adentro del fondo de saco se le puede hacer un botoncito también de anestesia de lidocaína o solo con tópica. También Paolo, en el cual el nudo se puede enterrar, en el cual se hace un pequeño cortecito y el nudo queda enterrado. Pero en general los pacientes ven una cosita violeta afuera, pero no les molesta, y aparte le sacás la molestia por las pestañas y están felices. O sea que creo que es una excelente técnica para tener siempre en la urgencia. Paolo, Sí, ¿vos me estás diciendo que usás con sutura reabsorbible entonces? sí, Porque por lo menos la escuela nuestra lo hizo siempre con suturas no reabsorbibles, lo con podés doble hacer no aguja. absorbible. En general se hacía con Etibón, me acuerdo yo, que era una buena sutura, porque además viene con doble aguja larga, que te permite ir desde el fondo del saco, digamos, conjuntival hacia piel, no tenés riesgo de perforación del globo ni nada que se le parezca, no tenés que ir contra, y es como naturalmente va el recorrido de la aguja. Si bien con una sola aguja se puede hacer, me parece que el concepto de esta sutura es ir desde el fondo del saco hacia arriba, porque es donde mejor es la técnica, porque de la otra manera el recorrido de la aguja nunca va a ser igual, si bien se Y, puede hacer. Paolo, yo soy también, se ve que Miguel, vos y yo somos más o menos de la misma escuela, pero No sé por qué lo decís. Yo Era mucho más también joven. estoy de la escuela. Sin nosotros duda que usamos, el nosotros usamos Etivon 5 es la mejor cultura. Lo que pasa es que no se consigue. Ese es el No, inconveniente. pará, Carla, pero otra cosa que quiero que dejar el concepto, si hay muchos nuevos, digo, no recomiendo que hagan de afuera hacia adentro, ¿no? Porque más si estamos hablando de hacerlo en el consultorio, una doble aguja en el cual haces de adentro hacia afuera, te evitas el riesgo de tocar el globo ocular, ¿no? Pero también está la opción que decía Paolo de hacer ese nudito y ahí lo haces también de adentro hacia afuera. Ah, sí, pero de la otra forma, afuera hacia adentro, para alguien que tiene mano está bien, pero para el que está empezando o el que lo hace en policlínica, digo, aconsejaría que no lo hicieran de esa forma, ¿no? Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que hay que tener, ya te digo, las suturas adecuadas, que no siempre se consiguen, pero al que le interesa hacerlas puede tener consigo. Una vez que consigue, las tiene consigo, Pero ¿por qué decís que Tibón no se consigue bien? no se consigue Tivon 5. Ah, ¿no? ¿No? Yo sigo consiguiendo Tibón 5. ¿Dónde? No sé, en lo quirúrgico yo en Pando utilizo Tibón 5. Ah, bueno, averiguamos entonces. Cualquier hilo se puede usar, vamos sinceros. Digo, El la de idea Tivon es, 5 es ideal, porque es no reabsorbible, doble y de aguja larga, grande. Ideal. y aparte se le puede hacer un pequeño cortecito de la piel y lo dejan enterrado, entonces tampoco se ve el nudo. Sí, eso Digo, está bueno para que no hagan infecciones, porque como lo vas a dejar puesto. en general, digo, el Paolo, timón tiene un poquito más de riesgo de infección. Sí, una pregunta. Vicryl 5, double armed, o sea, de doble aguja, ¿no existe? ¿No hay? de doble aguja hay, pero hay con aguja chiquita. Ah, chiquito, está, porque pensé que con Entonces ese es se más podía difícil hacer. pasarlo. Yo lo he hecho no sé, con Vicryl 4, con Vicryl 5, con Vicryl 6, con lo que encontramos a veces. Y que también con el tibón. Pero el Vicryl 5, la aguja grande, se puede anudar y es fácil de hacerlo. Pero pueden usar cualquier hilo. Y si es un hilo irreabsorbible, yo les recomendaría que lo entierren. Hagan un cortecito, lo entierran con una agujita, con una hoja de bisturí, hacen un pequeño cortecito, lo entierran y lo dejan enterrado. Entonces no está expuesto el punto. En general, yo lo que hago es, le hago la cirugía, le hago un quicker, y si después, muchos pacientes con el quicker ya después generan una fibrosis de los retractores y no tienen más entropia. Si recidiva, le planteo una solución más, digamos, más definitiva, que es una técnica de tía tarsal o organización de los retractores. Paolo, y una última pregunta. Si hiciste un quicker con una sutura que sea no reabsorbible, ¿cuánto tiempo lo dejas? ¿De por vida o se lo sacás? ¿No reabsorbible o reabsorbible? No reabsorbible.
Y en verdad, cuando no es necesario sacársela, estás haciendo un tratamiento etiológico de la patología que tiene el paciente, que es la debilidad de los retractores. Entonces corregiste la debilidad, no tenés por qué sacarlo. Pero con la fibrosis... Pero con esa fibrosis que planteaste, ¿no estaría después de unos meses, potencialmente podría sacar esa sutura y quedar curado el paciente? O no es suficiente, y la fibrosis no es suficiente para corregir la entropia. Perfecto. No, digamos, yo a veces le hago un quicker, el paciente mejora y nunca más viene, o vuelve otra vez con el entropio, y ahí le planteas una técnica de tía tarsal o reinserción de los retractores. Yo creo que en verdad la técnica de quicker está indicada para los entropios más bien espásticos, como algo temporal. Si tenemos un entropio involutivo, digamos, se puede hacer igual, pero no es la técnica de elección. No sé, Carla, ¿tú qué opinás? Sí, estoy de acuerdo. Hago lo mismo, yo los uso para el espástico, sí, ya es terapéutico. Lo que pasa con el sistema mutual que tenemos, en general lo que pasa es que se demora mucho entre que ves al paciente por primera vez y que llega a bloque quirúrgico. Entonces, lo que hago es en la primera consulta, donde le pido los exámenes paraclínicos, ahí ya le hago las suturas de quicker. Sobre todo, en realidad le pregunto cómo se encuentra, si está muy molesto. Hay gente que no sé por qué no le molesta tanto el entropion. Si no le molesta, yo no le hago nada. Ahora, si le molesta mucho, que es lo más frecuente, ya en esa misma consulta le hago las suturas del quicker y le pido todos los estudios paraclínicos. Si el día que le toca la cirugía, el paciente está bárbaro y no se quiere operar, no se opera, pero no perdimos tiempo. En cambio, si le recidivó en esos meses que pasaron, y bueno, ahí se hace la cirugía. Así me manejo yo. Y otra pregunta, ¿hasta cuántas veces podrías hacer puntos de quicker si recidiva? ¿Eternamente? Bueno, sí, generalmente yo le hago una vez o 2 veces. A veces son pacientes muy añosos y el paciente no quiere ir a bloque. Sobre todo si no se quiere operar, o sea, es eso o nada. Si no, no tiene sentido repetir. Claro, obvio. En general, si podés llevarlo, o sea, por eso no es un procedimiento definitivo, es un procedimiento temporal. Una cosa bueno, que me ha pasado, disculpen, ¿cómo andan? José. Que en realidad lo que sí a veces pasa es que cuando vos utilizás una sutura reabsorbible, a veces no tenés el tiempo suficiente de tensión como para que se fibrose, mientras que cuando usás la sutura, yo lo he repetido en esos casos con una sutura no reabsorbible después y me funcionan mejor. Yo en general cuando hago con no reabsorbible uso Prolene y me ha ido bastante bien. Ese es el problema, porque el Prolene se afloja. Es monofilamento, tenés que usar un multifilamento. El Etivon es no reabsorbible, claro, pero es multifilamento. En ese no te pasaría. No, digo que me ha pasado con los reabsorbibles. Con Prolene nunca tuve problema hasta ahora. No te afloja. El Etivon no tenía. No me pasó, no sé. Y otra cosa te lo dejas ahí. Lo dejo bastante, lo dejo como 2 meses. Y después se lo sacás. No sé, yo nunca hice. Me ha ido bien así. Y otra cosa es que el problema con las agujitas chicas es que a mí me parece, por lo menos en los casos que yo he hecho, al paciente realmente le duele cuando uno le hace la sutura, y entonces es mejor darle anestesia, como decía Paolo, y claro, el párpado te queda sumamente ancho, gruesito. Por eso es que cuesta más con la aguja chiquita. Entonces siempre tener en cuenta de asomar bien la agujita en el párpado, con una pincita empujar el párpado gordito, digamos, para poder agarrar bien cuando no tiene la aguja grande, porque realmente a veces no se consigue. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Vamos a mirar el chat. Por el chat no veo ninguna otra pregunta, Carla. Bueno, otra pregunta tengo yo. Las tosis, ¿no? ¿La suelen mandar al neurólogo para control o no? Yo por lo menos la mando solo en sospecha de que no sea una tosis de tipo involutiva. O sea, exacto, yo igual. Solo si sospecho, sobre todo si tiene variabilidad en el día, o el aspecto clínico es muy importante también. Sí, total. De verla, te das cuenta si cuando entra nomás ya si es aponeurótica, si es miogénica o si es rara. Entonces si tiene alguna rara, yo qué sé, trastornos del lutorio, antecedentes familiares, el aspecto,
las caras de las que tienen distrofia no tienen las arrugas en la frente, no tienen, tienen como una amimia, entonces todo eso te hace orientar a que hay algo diferente, y ahí las mandas al neurólogo, no es solo por las miastenias, sino también por las distrofias, Exacto. que les hace un diagnóstico más exacto y un consejo genético, etc. Sí, Nedad dice tosis inusuales. O sea, cuando nosotros encontramos algo inusual, creo que tenemos que evaluarlo un poco más. Pero la mayoría son involutivas o más en los pacientes añosos. No trabajo tanto con niños, pero no sabría decirte tanto las tosis congénitas, que quizás lo que hace más oftalmopediatría sabe. Pero en las tosis de los adultos la mayoría son involutivas. No sé tú, Carla. Sí, sin duda, la mayoría son involutivas, pero también se ven distrofias y las que son para rienda frontal se ven también. Sí, sí. De miastenia son más raras, pero también se ven. De hecho, Porque, algunos claro, el tratamiento de la miastenia obviamente no es el tratamiento de la tosis. El tratamiento de miastenia es con medicación, no es corrección de quirúrgica. No sé, Miguel. Pero, bueno, no veo ninguna otra pregunta. No sé si alguien tiene más preguntas. Si no hay más preguntas, los vamos a esperar mañana con la próxima charla que anunciemos por el chat de la Subo. Paolo, muchas gracias. Tu charla muy didáctica, gracias a los que participaron. Y nos estamos viendo pronto. ¿Te parece? Bueno, gracias Miguel. Gracias Miguel, gracias a la SUBO. Y bueno, saludos a todos. Y gracias a la presidenta de la SUPO, la doctora Varale, que está ahí con nosotros. Que pasen bien. Gracias a vos por la charla muy linda. Chao a Bueno, todos. bárbaro. Hasta mañana.